ser el primero o el segundo. El primero o el segundo, no es para todo el mundo, eso lo aclaro bien, ¿sí? Muy bien. Entonces, si quieren, entramos un poco en materia. Les mandé la presentación. Espero que esta grabación, si ven ustedes la pantalla compartida, ¿verdad? Vamos a ver el tema de impuestos. ¿Qué son los impuestos? Y es algo muy importante esto. Hay otra presentación que se las voy a enviar que habla sobre los impuestos, las tasas y qué son las contribuciones, y habla un poquito sobre el sistema tributario que es complementaria a esta presentación. Los impuestos, dice, son las obligaciones y así lo tenemos que ver nosotros. Yo siempre digo que los impuestos es un mal necesario. ¿Por qué razón? Porque es un mal porque en cierta medida los agentes económicos tenemos una obligación con el Estado, ¿verdad? Para financiar sus actividades a través de impuestos. Entonces dicen, los impuestos son las obligaciones que tienen los agentes en una economía a favor del Estado, y lo más importante, y por lo cual no hay una contraprestación de ningún tipo, o sea, no hay ningún compromiso directamente del Estado para retribuirnos precisamente ese pago de impuestos. Yo quiero aclarar aquí porque muchas veces nosotros consideramos, jóvenes, que porque pagamos impuestos, nosotros tenemos el derecho precisamente a exigirle al Estado. Claro, recuerden ustedes que uno de los mecanismos que utiliza el Estado para agenciarse de ingresos y poderlos utilizar para sus actividades, para realizar sus diferentes actividades, programas y proyectos, es a través de los impuestos. Pero el tema es que no de forma directa el Estado le va a regresar. Por ejemplo, Héctor Alvarado contribuyó con el fisco, pongámosle una cifra, 50,000 empiras. Entonces, en 50,000 empiras es lo que el Estado me va a retribuir en obras. No es tan así, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros comprendamos primero que los impuestos son obligaciones que tenemos todos los agentes, o sea, estamos nosotros obligados precisamente a contribuir al Estado y no deberíamos de esperar una contraprestación de forma directa de algún bien o algún servicio. En este caso, los impuestos pueden ser, por favor, apáguenme los micrófonos. Quien tenga encendido el micrófono, la que tiene el bebé, por favor, apáguenmelo. Los impuestos pueden ser de dos tipos: impuestos directos, que gravan a las personas naturales y jurídicas, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de los impuestos sobre la renta, ¿verdad? Y los impuestos indirectos, que lo que graban realmente son las actividades económicas que se realizan. En este caso, cuando nosotros hablamos de impuestos directos, según cómo nosotros los agrupamos, en el caso de Honduras, nosotros tenemos impuestos sobre las rentas personales y aporte solidario temporal, impuestos sobre las rentas de las sociedades e impuestos al patrimonio neto. A mí me gustaría que todos y todas, por favor, hicieran diligentemente, investigaran, por ejemplo, qué es el aporte solidario temporal. Sí, o sea, ¿a qué se refiere eso? Si alguien puede participar de los amigos contadores que nos puedan decir qué es este impuesto de aporte solidario temporal y en qué consiste. Si no, se les quedaría a ustedes como investigación, y el impuesto al patrimonio neto, o sea, a qué refiere, cómo funciona, cómo se recauda. Todo eso nosotros tenemos que saberlo porque eso va a entrar seguramente en el examen. Dentro de los impuestos indirectos, nosotros tenemos los impuestos a la producción, como cerveza, cigarrillos, bebidas alcohólicas usualmente. Este tipo de impuestos graban actividades específicas en la economía, como la producción de cervezas, la producción de cigarrillos y la producción de bebidas alcohólicas. Recordando un poquito que, recuerden ustedes que el impuesto sobre la venta, además de gravar ¿cuánto es lo que tenemos? El 15%, 15 es, ¿verdad? El 15% grava a estas actividades un poco más, igual al turismo.
impuestos sobre la venta, impuestos al servicio, a servicios y actividades específicas, aporte social vial, que es el que nosotros pagamos con eso de las tasas, las matrículas vehiculares y todo lo demás. También están los impuestos al sector externo, como son los aranceles. Ya vamos a ver la estructura de los impuestos en Honduras. ¿Qué características debe de tener un sistema tributario? Un sistema tributario tiene que tener las siguientes características. Número uno, debe de tener eficiencia económica, ser eficiente. Debe de ser manejado con una sencillez administrativa, o sea, no debe ser engorroso poder administrar el impuesto, debe de tener flexibilidad ante cualquier cambio que se pueda dar, debe de existir responsabilidad política y debe de haber el tema de equidad tributaria, a lo que nosotros denominamos justicia, ¿sí? Entonces, esas son las 5 características de un buen sistema tributario y de un impuesto. Y en base a esto, entonces nosotros podemos calificar precisamente si los impuestos son o no son buenos. ¿A qué hacemos referencia con la eficiencia económica? Se dice que un impuesto es eficiente cuando la introducción de este no genera ningún tipo de distorsión en las decisiones de los agentes económicos. Les explico un poquito, o sea, el tema de recaudar, cuando un impuesto es eficiente cuando eh, impacta lo menos posible en las decisiones que hacen los agentes económicos con respecto a las transacciones que están realizando. Si no impacta, no tiene ningún impacto, el impacto es igual a cero y las decisiones siempre se mantienen de los agentes económicos, entonces nosotros decimos esa recaudación, ese impuesto es eficiente. A medida, y esto lo podemos ver, por ejemplo, si yo les pongo a pensar en el otro extremo, ¿qué efecto podría tener, por ejemplo, un impuesto a los ingresos laborales? Seguramente aquellas personas que de repente sean más cargadas se desmotivan a seguir trabajando más, ¿verdad? Porque dicen, entre más trabajo, más impuestos me están sacando, pues, o sea, yo no veo el beneficio de estar trabajando tanto y quizás el ingreso marginal que yo percibo es menor al costo que yo estoy asumiendo. Entonces usted hace una valoración y en ese sentido entonces usted dice, mejor dejo de trabajar ciertas horas. Ahí entonces ese impuesto está distorsionando las decisiones individuales de los agentes económicos y por lo tanto entonces se dice que ese es un impuesto no es eficiente. Un impuesto es eficiente cuando, por ejemplo, el tema de las, del impuesto, el, el impuesto vecinal, el que nosotros tenemos que pagar de forma obligatoria a los, al, 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 eh, a los gobiernos municipales. Entonces, uno ahí dice, bueno, ni modo, o sea, independientemente gane más o menos, voy a tener que pagar un impuesto y entonces usted lo paga. Y eso no está en ninguna forma afectando las decisiones de trabajar más o trabajar menos o consumir más o consumir menos, porque no están grabando actividades económicas. Usualmente los impuestos que graban actividades económicas son aquellos impuestos que usualmente tienden a ser un poco más ineficientes y que en cierta forma pueden afectar las actividades, el desarrollo de las actividades económicas. Usualmente, dice, un impuesto afecta las decisiones de los agentes en quien recae el impuesto. Por ejemplo, si el impuesto es al trabajo, esto podría afectar a las personas para que decidan, ¿verdad?, trabajar menos horas, o un impuesto al capital disuade al inversionista a invertir. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, queremos, y ahorita se dio este caso que nosotros queríamos más dinero, y muchos de nuestros compañeros, de los profesores, miramos a mal la propuesta que tenía la ministra del Azar, en el cual querían grabar actividades electrónicas, ¿verdad? Para ustedes,
en el contexto de la pandemia, muchos de los negocios, como no podían vender directamente en sus lugares de distribución, entonces empezaron a distribuirlo de forma electrónica. Entonces, en este caso, ese tipo de impuestos que se quieren imponer, por ejemplo, en la economía, podrían afectar las decisiones de los agentes económicos y en el caso de impuestos al capital, ¿verdad? Que nosotros gravemos el ahorro o que gravemos la inversión, eso podría generar precisamente una caída en la inversión y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Usualmente los impuestos afectan los precios relativos de los bienes, alterando la asignación de los recursos. Y eso tenemos que evitarlo porque un buen impuesto debe ser eficiente. Eso se debe de recordar, usted lo debe recordar. En este caso, los efectos económicos de los impuestos son los siguientes. Influye en la conducta de los agentes y es algo que debemos de recordar que cualquier impuesto, por muy equitativo y eficiente que nosotros creamos, siempre va a generar algún tipo de distorsión. Entonces influye en la conducta de los agentes, en los efectos financieros, dice el tratamiento y preferencias de los impuestos desde la óptica financiera. Muchas veces ahí tenemos que preguntarnos qué es preferible, si dar al dinero o al empleado que pague, que pague el impuesto o que la misma empresa pueda pagar un impuesto. O sea, ahí nosotros tendríamos que ver cuál es el efecto menor. Efectos organizativos, en este caso, cuando nosotros estamos hablando de cómo se constituyen las empresas, si son en sociedades mercantiles o en sociedades informales, nosotros en, en el sistema de cuentas nacionales, si ustedes recuerdan, por el método, el cálculo del PIB por el método del ingreso, nosotros ahí tenemos, por ejemplo, tenemos los ingresos que se generan en la economía y la sumatoria de los ingresos de los agentes económicos. Nosotros decimos este es el Producto Interno Bruto, pero dentro de las cuentas, que hay 4 cuentas que son sueldos y salarios, los impuestos indirectos que se cobran en la economía, más el excedente de explotación bruta. El excedente de explotación bruta son las ganancias de capital que obtienen las empresas constituidas legalmente y los ingresos mixtos. Los ingresos mixtos son los ingresos que se generan o los beneficios que se generan a través del trabajo y a través del capital, pero que no se pueden separar. En este caso, entonces, cuando nosotros pensamos en un impuesto, debemos de pensar en qué tipo de empresa está constituida y si podemos o no podemos grabarla. Seguramente el tema el impuesto a las empresas no constituidas de forma legal, de alguna forma, como es el monotributo, es el que estaban, no sé si al fin lo aplicaron, sí o no, pero el monotributo iba pensado más en las sociedades no mercantiles, sino informales. Influencia en el equilibrio general, porque en cierta forma un impuesto puede distorsionar la posición del equilibrio general y los efectos de anuncios y capitalización. Hay impuestos que son distorsionadores por su naturaleza y hay impuestos que no son distorsionadores. Entonces, en este caso, si nosotros buscamos impuestos eficientes, tenemos que buscar más aquellos impuestos que no son distorsionadores. Un impuesto es no distorsionador si y solo si el individuo no puede hacer nada para alterar sus obligaciones fiscales. Por ejemplo, vamos a decir que el Estado está queriéndose agenciar de ingresos para financiar el tema de reconstrucción nacional. Entonces, además de todos los impuestos que nos han cargado, imaginémonos que nos dice, vamos a pagar
500 lempiras cada individuo por, por, eh, 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 por pago de impuestos. Independientemente trabaje o no trabaje, usted se va a ver obligado a pagar el impuesto y por lo tanto ese es un impuesto no distorsionador porque eso no va a afectar las decisiones que usted pueda tomar en el tema del consumo. No es como cuando usted está grabando, por ejemplo, un impuesto a la venta o un impuesto a la producción, que ahí sí el productor o el consumidor se ven en aquella decisión de si producir o consumir más o menos. En este caso, esos impuestos no distorsionadores son aquellos que usualmente tenemos la obligación de pagarlos, pero que el individuo no puede hacer absolutamente nada para alterar esa obligación fiscal. Usualmente a ese tipo de impuestos nosotros les denominamos impuestos en cuantía fija, ¿sí? O sea, esos impuestos en cuantía fija son impuestos no distorsionadores. Un impuesto es distorsionador cuando el agente es capaz de alterar sus obligaciones ante el Estado, o sea, sus decisiones de trabajar más o trabajar menos, de consumir más o consumir menos, de producir más o producir menos. En este caso, por ejemplo, reducir, aquí debe ser reducir, me disculpo, vamos a dar aquí. Reducir, muchachos, reducir, si ven la presentación, pero reducir el gasto y el nivel de ahorro. Ahora, hay un tipo de impuestos que se aplican dentro de la economía que no va con el objetivo de recaudar ingresos para el Estado para realizar sus actividades, sino más bien van con la lógica de poder corregir a algunas ineficiencias dentro del mercado. En este caso, entonces, a este tipo de impuestos nosotros les denominamos impuestos correctores. ¿Qué son los impuestos correctores? Los impuestos correctores son aquellos que tratan de corregir los fallos de mercado provocados, por ejemplo, por la existencia de externalidades. Y yo quiero dejar bien en claro esto. Por ejemplo, cuando nosotros estamos cobrando cuotas si ustedes recuerdan, cuando estábamos viendo el tema de las ineficiencias de mercado y entramos al tema de externalidades, nosotros decíamos que habían diferentes formas en cómo nosotros podríamos regular el tema de la contaminación ambiental, ¿verdad? En este caso, decíamos la regulación que le permite cierta tasa de contaminación a las empresas. En este caso, por ejemplo, las multas, el tema de impuestos a ese tipo de actividades, a este tipo de impuestos se le llama impuestos correctores. Este tiene un doble efecto, perdón, corrige de forma eficiente la asignación de los recursos e incrementa los ingresos fiscales. Igual, en el ejemplo que nosotros tenemos ahí es en la contaminación de alguna industria, ¿verdad? Aquellas industrias que, por ejemplo, que contaminan, se les podría imponer un impuesto mayor sobre el tema de contaminación como un impuesto corrector, y lo que está tratando es de reducir, por ejemplo, la contaminación emanada por este tipo de empresas. Muy bien. En los costos administrativos, usualmente los impuestos no deben de generar costos excesivos administrativos. El manejo de un sistema tributario, dice, siempre tendrá costes. Estos, tanto de forma directa en la administración del sistema y en los indirectos, que son los que asumen las personas, van a depender o dependerán de qué, de la información que debe o no ser archivada, de la complejidad del sistema y de la diferenciación de la gestión de impuestos. Grabar algunas categorías de renta puede resultar más costoso que otras. Cuando nosotros hablamos precisamente un impuesto, un buen impuesto debe de tener costos administrativos bajos o cero. ¿Por qué razón les digo yo esto?
Porque si usted al manejar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si usted para recaudar un lempira tiene que hacer uso de recursos para gestionar el, el- el impuesto de 80 centavos, entonces usted más bien está pensando, o sea, no existe una simplificación administrativa. Y esto es cuando no se habla de gobiernos electrónicos, porque los gobiernos electrónicos permiten precisamente este tipo de gestiones, de ahorrar precisamente que usted vaya a las oficinas, porque usted saque sus costos, por ejemplo, los costos que usted está asumiendo y los costos para la economía, estar parado en una fila en la SAR o en la DEI, que antes era la DEI, y le llevaba prácticamente todo mediodía a usted para arreglar o para poder pagar un impuesto. Entonces, usualmente los impuestos deben de ser diseñados con esa lógica de que no existan costos administrativos demasiado altos, y esto va a depender precisamente de la información que se requiera para el pago de impuestos, de cuán complejo o no sea el sistema y el manejo del sistema tributario, y de la diferenciación de la gestión de impuestos. O sea, porque muchas veces existen también algunos trámites administrativos relacionados precisamente a gravar algunas categorías especiales dentro de los agentes que pagan impuestos. Cuando nosotros hablamos de flexibilidad, nos vamos a referir, dice, un sistema tributario debe ajustarse a las diferentes condiciones económicas de forma sencilla. En sistemas complejos y rígidos, estos cambios involucran cambios de legislación que usualmente tardarán más tiempo. En este caso, por ejemplo, los impuestos automáticos son flexibles, ¿verdad? ¿Por qué son flexibles? Porque estos se mueven de acuerdo al tono en que está la economía, ¿verdad? Entonces esos son sencillos, pero por ejemplo, el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre la venta no son impuestos flexibles. ¿Por qué? Porque esto requiere muchas veces de cambio de legislación, y este cambio de legislación muchas veces puede llevar procesos alargados de discusión en el Congreso Nacional para ser o no ratificados. Para analizar la flexibilidad de un sistema tributario, deben de analizarse las siguientes condiciones: tipo de estabilizadores automáticos que nosotros tenemos, que ya los vimos en el segundo parcial; dificultades políticas a los ajustes, que es lo que yo le decía, el tema del debate político y los acuerdos entre los diferentes políticos y agentes; y la velocidad del ajuste, ¿verdad? En cuánto se va a ajustar realmente. Yo recuerdo que cada vez que se ha hecho un ajuste estructural o un ajuste en el sistema tributario, eso ha generado una contracción en la economía y ha generado una caída de los ingresos fiscales. Entonces, muchas veces ese ajuste nosotros tenemos que medirlo en el tema de flexibilidad, y tenemos que ver si el cambio muchas veces de un impuesto por otro impuesto pueda generar mayor o menor flexibilidad. La responsabilidad política, dice, el arte de la tributación consiste en desplumar, y esto lo decía Jean-Baptiste Colbert, dice, el arte de la tributación consiste en desplumar al ganso de tal manera que se le pueda quitar el mayor número de plumas con la menor cantidad posible de ruido. Esto es precisamente eso, que la gente no sienta que hay una carga excesiva de tributos, una presión excesiva de tributos. Un sistema se fundamenta en la responsabilidad política cuando existe transparencia en el manejo de estos, y quiénes se benefician y cómo se están beneficiando. O sea, en primer lugar decimos hay responsabilidad política cuando existe transparencia en el manejo de los impuestos, ¿verdad? De
cuánto ingresó y cuánto se gastó. Pero yo, bajo esta lógica, por ejemplo, yo diría el tema de la tasa de seguridad que se maneja más como un impuesto, no como una tasa. Solo que se justifica que es una tasa porque va a haber una contraprestación de forma directa de un servicio de seguridad, pero a la postre nosotros sabemos que eso no ha sido tan efectivo y que se recauda aproximadamente entre 2.500 a 3.000 millones de lempiras por tema de tasas de seguridad. En este caso, a usted, por ejemplo, si tiene una tarjeta de crédito arriba de $2.000, por decir algo, o tiene ahorros arriba de 50.000 o de 100.000 lempiras, usted tiene que pagar precisamente la tasa de seguridad. Bajo esta lógica, entonces yo les pregunto, ¿existe transparencia en el uso de los fondos? O sea, ¿existe rendición de cuentas? Si no existe rendición de cuentas, entonces no existe una responsabilidad política en el tema de ese impuesto, en el manejo de ese impuesto, porque nosotros tenemos que ver precisamente eso. Y además dice, un sistema políticamente responsable es aquel que varían cuando la legislación varía y la que el gobierno debe recurrir eh, repetidamente a la opinión sobre si son o no excesivos los acuerdos o sus gastos. En este caso, cuando nosotros hablamos, muchas veces tenemos que medir desde el punto de vista político si eso está o no representando una carga excesiva para quien están o estamos pagando los impuestos. Recientemente yo hacía una entrevista a un representante de una empresa y me decía, nosotros ahorita en el tema de la pandemia sentimos que el Estado no ha respondido. Eso es lo que decían ellos, el Estado no ha respondido porque hay algunos tributos que nosotros no deberíamos de pagarlos ahorita porque no estamos generando suficiente ingreso. Y lo que escudó detrás de eso es que son quizás impuestos que no dependen del nivel de ingresos que generan las empresas, sino que son impuestos en cuantía fija que de repente les iba a reducir aún más o les iba a impactar más en los costos operativos de sus empresas. Entonces, muchas veces cuando nosotros somos gestores o trabajamos, por ejemplo, por una entidad, tenemos que preguntarnos, el impuesto o los impuestos que estamos manejando serán realmente excesivos, sí o no. Bueno, alguien me decía, son confiscatorios. Confiscatorios es que van en contra precisamente de la actividad económica y que lo que hace es precisamente reducir la actividad económica. Entonces, un buen impuesto con responsabilidad política también mide precisamente esta parte, ¿verdad? Esta parte de ver si esos acuerdos, esos impuestos que estamos pagando son o no son excesivos y ajustar el tema de los gastos. En el tema de justicia, nosotros aquí le denominamos equidad tributaria también. Con el tema de justicia tributaria existen dos conceptos ligados, perdón, al mismo, la equidad horizontal y la equidad vertical. Cuando entonces nosotros vamos a decir que un impuesto tiene equidad horizontal y cuando vamos a decir que un impuesto tiene equidad vertical. La equidad horizontal, dice, es un sistema cumple con equidad horizontal si los ciudadanos iguales reciben el mismo trato por el sistema tributario. O sea, hay equidad tributaria si los que están en el mismo nivel socioeconómico mío, voy a suponer eso, bueno, aunque dice un artículo de la ley o un principio de la ley que todos somos iguales ante la ley, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que eso muchas veces no es cierto, porque si somos iguales ante la misma ley, entonces todos tendríamos que recibir el mismo trato. Y en el tema impositivo esto es algo muy importante. Eso significa que todos los ciudadanos en las mismas condiciones deberían de pagar exactamente los mismos impuestos.
Sin embargo, la equidad vertical establece que aquellas personas o agentes económicos que estén en mejor posición son los que deberían de pagar más impuestos que aquellos que estén en una posición menos ventajosa. Y en este sentido tenemos que comprender que a eso también se le llama equidad. Muchas veces nosotros decimos, sí, nosotros queremos justicia verde, justicia o equidad tributaria, pero la equidad tributaria significa una responsabilidad también de que yo tengo que pagar los impuestos que a mí me corresponden precisamente en el nivel del grupo al cual yo pertenezco. Y la otra cosa es que muchas veces nosotros decimos, no, la equidad simplemente es que paguen más tributos los que más han ganado, ¿verdad? Y en cierta forma eso puede desincentivar algún sector de la economía y todo eso nosotros tenemos que ver. Hay tres problemas identificados en el tema de equidad vertical. ¿Cuáles son? ¿Quiénes deben de pagar los impuestos más altos? O sea, ¿quién paga los impuestos? Poner en práctica los principios y estableciendo normas y decidir cuánto más debe de pagar aquellas personas o agentes que estén en mejores condiciones que nosotros. ¿Cuáles son entonces los criterios para establecer equidad vertical? Bueno, el primero es el primer criterio es la renta. O sea, la renta da una idea de la capacidad de pago que tienen los agentes económicos. Pero muchas veces hay agentes económicos que tienen suficiente renta, pero no gastan mucho. Sí, entonces, en este caso, muchas veces ahí nosotros tenemos que ver el tema de recaudación. También otro elemento que nosotros debemos de considerar para la equidad vertical es el tema del consumo. Hay argumentos en contra de gravar las rentas, pues estas son productos del esfuerzo productivo de los agentes y muchos coinciden, perdón, en que es mejor ajustar los impuestos al consumo. O sea, vamos a ajustar, el que más consume es el que más debe de pagar impuestos. Esa es la idea. Por el tema de, lo cambiamos de la renta porque la renta representa un esfuerzo que hacen los agentes para generar riqueza. Sin embargo, en el tema del consumo, no es así. En este caso, si nosotros recordamos la demanda agregada, ¿sí? Nosotros tenemos que el consumo más la inversión, cuando tenemos dos sectores, consumo más inversión es igual a Y, que es la producción, y Y, que es igual a la demanda agregada. En este caso, el consumo es la diferencia entre el nivel de renta y la inversión. Recordamos que la inversión en este caso es igual al ahorro. En este caso, entonces, ese es igual a la diferencia entre la renta que se genera en el país menos el consumo. Esto representa que la porción de ingresos que no se consume es el ahorro, que es lo que les decía, y aquí se presenta una disyuntiva entre gravar el ahorro o gravar el consumo. O sea, aquí tenemos, en esta ecuación, tenemos dos fuentes posibles de poder grabar, pero una de las preguntas que yo les podría hacer es, ¿podemos grabar nosotros el consumo? ¿Podríamos nosotros grabar el ahorro o podríamos grabar la inversión? ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? Y van a ver ustedes que muchas veces las decisiones se vuelven complejas, ¿verdad? Porque en este caso, para que nosotros logremos una equidad vertical, tenemos que pensar precisamente que aquellos que están en mejor posición son los que deben de tributar más, pero sí que sin que esto represente disuadirlos a ellos para que puedan realizar sus actividades económicas. Ya vamos a terminar, solo nos faltan 2 minutos de clase. Y un tercer criterio para establecer el pago de impuestos con equidad vertical es la renta percibida a lo largo de la vida. Muchas veces nosotros tenemos que ver cuánto es la renta
o el ingreso que puede generar un individuo y a través de eso entonces grabar. En esta parte el criterio imperante es el tiempo, por lo que se usa el valor actual descontado. En este caso, la renta percibida a lo largo de la vida como criterio para establecer impuestos, si nosotros tenemos que Y es igual al tema de W, ya vamos a ver qué es W, que representa el ingreso W sub 0, el ingreso actual, más el ingreso futuro del primer periodo descontado a 1 más R, ¿verdad? 1 más R, que es la tasa R, que es la tasa de interés, donde Y estrella es el ingreso percibido en 2 periodos, W es el ingreso actual y W entre 1 más R es el ingreso percibido en el periodo T más 1, si le quieren decir, o el periodo 1, solo que descontado. Por lo tanto, el valor descontado del consumo debe ser igual al valor descontado de la renta. Aquí nos vamos a quedar. Voy a retomar algo que no les enseñé a ustedes en el segundo parcial, pero obligadamente voy a tener que entrar a esto para que ustedes comprendan esta parte. ¿Tienen alguna consulta? No, Lee. Ok.